Romanización de Hispania, un proceso histórico y cultural. La romanización de Hispania fue el proceso histórico y cultural por el que la península ibérica, que era habitada por diversos pueblos y culturas como los íberos, los celtas, los fenicios, los griegos o los cartagineses, adoptó la lengua, la religión, el derecho, la política, la economía, el arte y la forma de vida de Roma, que la conquistó y la integró en su imperio entre los siglos III a.C. y II después de Cristo. La romanización de Hispania fue un proceso largo, complejo, desigual y conflictivo que implicó cambios y resistencias, asimilaciones y diferenciaciones, beneficios y perjuicios, tanto para los romanos como para los hispanos. La romanización de Hispania se inició y se desarrolló a partir de la conquista y la colonización romana, que se pueden resumir de la siguiente manera. Primero fue la conquista romana, que fue la acción militar y política por la que Roma se hizo con el control y el dominio de la península ibérica, que era un territorio estratégico, rico y diverso, y que era disputado por otras potencias como Cartago o los lusitanos. La conquista romana se realizó en varias etapas y fases que abarcaron desde el 218 a.C., cuando los romanos desembarcaron en Ampurias, hasta el 19 a.C., cuando los romanos sometieron a los cántabros y a los astures, y que implicaron varias guerras, campañas, batallas, asedios, pactos y traiciones que enfrentaron a los romanos con los hispanos y que tuvieron como protagonistas a personajes como Escipión, Aníbal, Viriato, Sertorio, Pompeyo, César, Augusto o Agripa. La segunda etapa fue la colonización romana. Esta fue la acción civil y cultural por la que Roma se hizo con la influencia y la integración de la península ibérica, que era un territorio fértil, productivo y variado, y que era poblado por diversos pueblos y culturas como los íberos, los celtas, los fenicios, los griegos o los cartagineses. La colonización romana se realizó en varias modalidades y formas que abarcaron desde el siglo II a.C., cuando los romanos fundaron las primeras colonias, hasta el siglo II después de Cristo, cuando los romanos concedieron la ciudadanía a todos los hispanos, y que implicaron varias medidas, acciones, instituciones, obras y manifestaciones que acercaron y adaptaron a los hispanos a la cultura romana y que tuvieron como ejemplos a ciudades como Tarraco, Emerita Augusta, Córdoba, Hispalis, Caesar Augusta o Toletum. La romanización de Hispania se consolidó y se diversificó a partir de la asimilación y la diferenciación cultural, que se puede destacar de la siguiente manera. La asimilación cultural fue el proceso por el que los hispanos adoptaron y se identificaron con la cultura romana, que era la cultura dominante, prestigiosa, avanzada y universal, y que les ofrecía ventajas, oportunidades, beneficios y reconocimientos. La asimilación cultural se produjo en varios ámbitos y aspectos, como la lengua, la religión, el derecho, la política, la economía, el arte y la forma de vida, y se manifestó en varios hechos y fenómenos, como el uso y la difusión del latín, la adoración y la incorporación de los dioses romanos, la aplicación y la aceptación del derecho romano, la participación y la representación en las instituciones romanas, la explotación y el comercio de los recursos romanos, la imitación y la creación del arte romano, y la adaptación y la transformación de la forma de vida romana. Asimismo, la diferenciación cultural. Este fue un proceso por el que los hispanos conservaron y se distinguieron con la cultura hispana, que era la cultura originaria, diversa, resistente y singular, y que les aportaba identidad, tradición, orgullo y valor. La diferenciación cultural se produjo en varios ámbitos y aspectos como la lengua, la religión, el derecho, la política, la economía, el arte y la forma de vida, y se manifestó en varios hechos y fenómenos como la pervivencia y la influencia de las lenguas hispanas, el culto y la preservación de los dioses hispanos, la vigencia y la adaptación del derecho hispano, la resistencia y la rebelión contra las instituciones romanas, la producción y el consumo de los recursos hispanos, la conservación y la innovación del arte hispano, y la continuidad y la diversidad de la forma de vida hispana. La romanización de Hispania fue un proceso histórico y cultural que tuvo varias consecuencias y repercusiones tanto para la península ibérica como para el Imperio Romano, que se pueden resumir de la siguiente manera. Las consecuencias y repercusiones para la península ibérica fue que la romanización de Hispania supuso la transformación y la integración de la península ibérica en el mundo romano, que le aportó su cultura, su civilización, su organización y su desarrollo, pero que también le supuso su dominación, su explotación, su homogeneización y su decadencia. La romanización de Hispania también supuso la creación y la consolidación de la identidad y la cultura hispano-romanas, que fueron el resultado y la síntesis de la fusión y la convivencia de los elementos romanos y los elementos hispanos, y que fueron el origen y el legado de la historia y la cultura de España y de Portugal, y de sus respectivas lenguas, religiones, derechos, políticas, economías, artes y formas de vida.
Las consecuencias y repercusiones para el Imperio Romano fue que la romanización de Hispania supuso la expansión y el enriquecimiento del Imperio Romano, que se hizo con el control y el dominio de un territorio estratégico, rico y diverso, y que se benefició de sus recursos, sus productos, sus mercados y sus tributos, pero que también se enfrentó a su resistencia, sus conflictos, sus rebeliones y sus crisis. La romanización de Hispania también supuso la aportación y la participación de la península ibérica en el mundo romano, que recibió y asimiló su cultura, su población, su talento y su influencia, y que contó con su colaboración, su lealtad, su contribución y su protagonismo, tanto en la paz como en la guerra, tanto en la prosperidad como en la decadencia, y tanto en el esplendor como en la caída del Imperio Romano. En definitiva, la romanización de Hispania fue el proceso histórico y cultural por el que la península ibérica adoptó la cultura romana a partir de la conquista y la colonización romanas y a través de la asimilación y la diferenciación cultural que tuvo varias consecuencias y repercusiones tanto para la península ibérica como para el Imperio Romano y que marcó y determinó la historia y la cultura de España y de Portugal y de sus respectivos pueblos y naciones.